¿Alguna vez has tomado una decisión impulsiva en un momento de desesperación? Algo que parecía la única salida, pero que luego resultó ser una decisión difícil de revertir. La historia de Jefté, el juez de Israel, está llena de lecciones sobre la fe, el sacrificio y las consecuencias de las promesas hechas en el calor del momento. Jefté, quien fue marginado por su propia familia, superó el rechazo y se convirtió en un líder poderoso. Sin embargo, su camino no es solo de victorias, sino también de tragedias que surgen cuando las promesas impulsivas se cumplen sin reflexionar. ¿Quieres saber cómo la historia de Jefté puede ayudarte a tomar decisiones más informadas y a cumplir mejor tus promesas? Acompáñame, ya que a lo largo de este texto exploraremos las lecciones de esta historia de valentía, fe y, sobre todo, cómo evitar los errores que cometió Jefté. Prepárate para reflexionar sobre cómo tus decisiones pueden impactar tu vida y la de tus seres queridos. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. No te pierdas el próximo contenido que te ayudará a vivir con más sabiduría y propósito. Descifremos juntos las enseñanzas de Jefté y transformemos nuestra toma de decisiones. Jefté nació en un entorno marginado, hijo de una prostituta, lo que ya le generó un estigma de desprecio dentro de la sociedad israelita. Esto no fue fácil para él. Creció sin el reconocimiento de su herencia, ya que su padre, Galaad, no la reconoció de inmediato, y la consecuencia fue el rechazo tanto de su familia como de su círculo social. El hombre que más tarde se convertiría en líder y juez de Israel fue inicialmente una figura olvidada, alguien que no encajaba en los estándares de quien debía gobernar o liderar al pueblo. Sin embargo, fue precisamente en esta marginación donde comenzó a forjarse su grandeza. Israel, en aquel entonces, se encontraba en una profunda crisis política y social. Los israelitas vivían en constante conflicto con los pueblos vecinos, y el sistema de gobierno estaba dirigido por jueces, figuras que, además de ser líderes espirituales, también eran guerreros y gobernantes temporales. Era una sociedad sin un gobierno centralizado, donde el liderazgo dependía de la fuerza y la sabiduría de los jueces. En este caótico escenario, Jefté, con su historial de rechazo, parecía la última persona en asumir un puesto de liderazgo. Sin embargo, la necesidad de un líder fuerte ante la amenaza amonita provocó que su historia diera un giro inesperado. La trayectoria de Jefté está marcada por una paradoja. La misma sociedad que lo marginó se vería obligada posteriormente a reconocerlo como líder. Ascendería a la prominencia, paradójicamente, no a pesar de sus orígenes, sino gracias a ellos. Habiendo sido expulsado de su hogar y viviendo entre bandidos, Jefté conocía el dolor y las esperanzas del pueblo, y era la figura que finalmente podría conducir a Israel a la victoria. Pero antes que nada, necesitaba superar la falta de fe de su propio pueblo, algo que, paradójicamente, solo lograría mediante su fe inquebrantable en Dios y su valentía ante la adversidad. Cuando el pueblo de Israel, angustiado por las amenazas de los amonitas, se encontró sin rumbo, Jefté surgió como la solución. No buscó liderazgo, pero la necesidad y la urgencia de la situación lo convirtieron en la única opción viable. Su confianza en su capacidad de combate y su experiencia como líder de un grupo de hombres intrépidos, aunque marginados, se convirtieron en cualidades que lo distinguieron. Jefté, el paria, se convertiría en juez y su ascenso, para sorpresa de muchos, representó el regreso de la fe y la esperanza al pueblo de Israel. Sin embargo, el papel de los jueces en Israel iba mucho más allá del de líderes militares. Eran figuras que guiaban al pueblo, tanto espiritual como políticamente. En tiempos de crisis, los jueces surgían como guías, no solo para dirigir las batallas, sino también para restaurar el orden moral y religioso de Israel. Jefté, al ponerse a la cabeza de su pueblo, no era solo un guerrero, sino alguien con la responsabilidad de salvaguardar la espiritualidad y la unidad de Israel. Fue elegido no por su linaje ni su estatus, sino por la necesidad de alguien con el coraje y la fe para luchar por Israel. A pesar del rechazo previo de Jefté, demostró un gran liderazgo, uniendo a los israelitas en torno a un mismo objetivo. En lugar de buscar venganza contra quienes lo marginaron, utilizó su posición para proteger y guiar al pueblo, enfocándose en la victoria y en restaurar su honor. Su historia nos enseña que el verdadero liderazgo a menudo surge en los momentos más inesperados, y que quienes pueden afrontar el dolor y la exclusión pueden estar mejor preparados para guiar a otros en tiempos de crisis. Antes de enfrentarse a los amonitas, Jefté hizo una promesa que se convertiría en uno de los momentos más dramáticos y debatidos de su historia. Impulsado por la presión y la fe, prometió a Dios que, si lograba la victoria, sacrificaría en su honor el primer ser vivo que saliera de su hogar a su regreso.
Hizo esta promesa con el corazón inflamado por la urgencia de la batalla y la necesidad de ganar. Pero al hacer esa promesa, Jefté nunca imaginó que el precio de su gesto sería tan alto. La presión del momento y el deseo de agradar a Dios lo llevaron a asumir una responsabilidad indestructible. El voto de Jefté nos muestra cómo, a menudo en momentos de desesperación, tomamos decisiones precipitadas, sin evaluar plenamente las consecuencias. Estaba dispuesto a sacrificar algo valioso, pero en su mente, este sacrificio era una forma de asegurar la victoria. Para él, esta era una promesa de fe, un voto que demostraba su confianza en el poder divino. Sin embargo, lo que Jefté no previó fue que, más que un simple gesto simbólico, su promesa lo llevaría a enfrentar un dilema moral y emocional de proporciones devastadoras. Al regresar victorioso, Jefté se enfrenta a la tragedia resultante de su voto. La primera persona en abandonar su hogar es su hija, su única heredera. La promesa, hecha sin reflexionar, se convierte en una carga insoportable. La tragedia que azota a Jefté refleja la complejidad de las promesas que hacemos, especialmente cuando nos impulsa un arrebato momentáneo de fe. El voto de Jefté es, sin duda, una de las lecciones más conmovedoras sobre la importancia de considerar nuestras palabras e intenciones, recordando que cada decisión puede tener consecuencias inimaginables. La historia de Jefté sirve como un poderoso recordatorio del peligro de las promesas hechas en el calor del momento. A menudo tomamos decisiones sin reflexionar plenamente sobre las repercusiones de nuestras palabras y acciones. Cuando Jefté prometió sacrificar al primer ser vivo que saliera de su casa, lo impulsó una fe ardiente, pero también la presión del momento. El deseo de ganar y agradar a Dios lo llevó a hacer una promesa extrema, sin considerar el verdadero costo. Esto nos enseña que, cuando nos encontramos en momentos de desesperación o gran necesidad, es crucial detenernos y reflexionar antes de hablar o actuar. Este tipo de promesa impulsiva puede tener graves consecuencias. La falta de reflexión en momentos decisivos suele resultar en arrepentimiento. Jefté, al regresar de su victoria, jamás imaginó que su hija sería la primera en salir a recibirlo. Este trágico suceso pone de manifiesto cómo las decisiones tomadas sin pensarlo dos veces pueden alterar por completo el curso de nuestras vidas y afectar profundamente a quienes nos rodean. Las consecuencias de las palabras de Jefté no fueron solo personales, sino también colectivas, afectando a su hija y, por extensión, a su linaje y a la identidad misma de su pueblo. La lección de Jefté es clara. Es crucial que, en tiempos de presión o crisis, seamos cuidadosos con los compromisos que asumimos. Las promesas irreflexivas pueden convertirse en una pesada carga, y es importante recordar que nuestras decisiones no solo nos afectan a nosotros mismos, sino también a los demás. Para evitar este tipo de tragedia, debemos desarrollar la capacidad de pensar antes de actuar, evaluar nuestras opciones y, sobre todo, tener la sabiduría para reconocer cuando el silencio y la reflexión son las mejores respuestas. La promesa de Jefté ha generado una de las interpretaciones más controvertidas de la Biblia. Cuando prometió sacrificar a la primera persona que saliera de su casa, muchos cuestionaron qué quería decir exactamente con sacrificio. Para algunos, la palabra sugería una ofrenda literal de vida, una muerte sacrificada en honor a Dios. Para otros, la interpretación más aceptable sería un tipo de servicio dedicado a Dios, como un voto de celibato o el servicio en el templo. Esta ambigüedad sobre lo que Jefté quiso decir realmente con sacrificio es el centro de un gran debate. A lo largo de la historia, ha generado diferentes interpretaciones del trágico acontecimiento. Sin embargo, la interpretación más aceptada es que Jefté cumplió su voto de forma más literal, sacrificó a su hija. La reacción de su hija al enterarse del voto de su padre pidiendo despedirse y llorar su vida de mujer refleja la gravedad de la situación. Este momento de despedida es quizás el más doloroso y simbólico, ya que no solo marca el cumplimiento de un voto imprudente, sino que también expone el precio de la fe ciega y la palabra dada en momentos de desesperación. La joven no se resiste a la promesa de su padre, sino que acepta la tragedia con una serenidad que, paradójicamente, le da un tono aún más doloroso a la narración. Sin embargo, algunos estudiosos proponen una interpretación diferente, sugiriendo que, en lugar de un sacrificio literal, Jefté pudo haber consagrado a su hija al servicio religioso, separándola del matrimonio y la vida secular, como una especie de voto de consagración a Dios. Esta interpretación mitiga la tragedia y resta dramatismo a la historia, pero aún está marcada por la idea de una promesa imprudente con consecuencias irreversibles. El misterio que rodea la interpretación del voto de Jefté es uno de los aspectos más inquietantes de su historia y continúa generando debates sobre la naturaleza de la fe, el sacrificio y las promesas hechas sin reflexión.
La historia de Jefté es un camino de fe en acción. No es una fe pasiva ni palabras vacías, sino una confianza que se traduce en acciones concretas. Jefté no esperó a que las cosas sucedieran, tomó las riendas e hizo lo que creyó necesario para cumplir con su papel ante Dios y el pueblo de Israel. Su fe lo impulsó a actuar cuando, aparentemente, todos a su alrededor estaban paralizados por la duda y el miedo. No dudó en entrar en la batalla contra los amonitas, incluso cuando su posición como líder fue cuestionada por quienes lo habían rechazado. La fe activa de Jefté es una lección para todos, especialmente cuando enfrentamos situaciones difíciles. No basta con creer, debemos actuar conforme a nuestras creencias. Jefté no esperó una manifestación divina para tomar sus decisiones. Actuó con valentía, impulsado por la certeza de que Dios lo guiaría. En tiempos de crisis, es común sentirse impotente y lleno de dudas, pero la historia de Jefté nos muestra que la verdadera fe es la que nos impulsa a actuar, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. No se dejó paralizar por la adversidad, sino que usó la fe como combustible para seguir adelante. Sin embargo, la fe de Jefté también estuvo marcada por su búsqueda de la aprobación divina inmediata. Su confianza en Dios, aunque genuina, lo llevó a hacer un voto extremo sin reflexionar plenamente sobre las consecuencias. Aquí es donde la historia nos enseña que la fe debe ir acompañada de sabiduría. La fe es un motor poderoso, pero cuando no se modera con prudencia, puede llevarnos a tomar decisiones precipitadas. El sacrificio de Jefté, que surgió de una fe impulsada por la acción, revela las complejidades de esta creencia inquebrantable. No es solo una virtud, sino una fuerza que debe guiarse por la reflexión y la deliberación. La relación de Jefté con su hija es una de las más conmovedoras y trágicas de la narrativa bíblica. Cuando Jefté jura sacrificar al primer ser vivo que abandone su hogar, no puede prever el dolor y el sufrimiento que esto le causará. Al cumplir su promesa, se enfrenta a un profundo dilema moral y emocional. Su hija, al saber que este sería el precio a pagar por la victoria, demuestra una valentía impresionante. En lugar de luchar contra el destino, acepta el sacrificio con serenidad, pero con una sola petición: que se le conceda tiempo para despedirse de la vida que habría tenido como mujer, madre y esposa. Esta escena es, sin duda, una de las más intensas de la historia. La hija de Jefté, que podría haber reaccionado con ira o rebeldía, muestra una actitud de resignación y comprensión ante un destino que no eligió. Se despide de su infancia, su juventud y su libertad con una dignidad impactante por su profundidad emocional. Este momento no es solo una despedida de la vida, sino también la aceptación del sacrificio por una causa mayor, por la fe que profesaba su padre. La relación entre Jefté y su hija, marcada por la tragedia, revela el peso de la responsabilidad y la promesa hecha sin considerar las consecuencias para quienes amamos. Esta relación, aunque marcada por el dolor, también revela algo muy humano: el amor y la fidelidad de una hija a su padre. Paradójicamente, el amor incondicional del padre por su hija, incluso cuando esto conlleva sufrimiento. Jefté no solo cumplía una promesa, se enfrentaba a la única persona que amaba, quien, en ese momento, se había convertido en el precio de su propia fe. Esta tragedia nos obliga a reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones en los demás, especialmente en nuestros seres queridos. Las promesas que hacemos no solo nos afectan a nosotros mismos, sino que pueden cambiar la vida de quienes amamos de maneras profundas e irreversibles. La historia de Jefté nos confronta directamente con la moralidad de las promesas que hacemos. Al hacer este voto impulsivo, no solo arriesgó su vida, sino que también puso a su hija en una situación trágica e irreversible. La moralidad de su acción es cuestionable, ya que hizo su promesa sin reflexionar profundamente sobre las consecuencias que podría traer, especialmente para sus seres queridos. Sin embargo, la historia también nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la fe, la responsabilidad y lo que estamos dispuestos a sacrificar por nuestras creencias. El voto de Jefté, hecho con fervor y fe, revela el riesgo de actuar sin consideración. ¿Qué podemos aprender de la moraleja de esta historia? Primero, que las promesas hechas bajo una fuerte emoción, especialmente en momentos de desesperación, deben considerarse cuidadosamente. A menudo, las palabras que pronunciamos en momentos de angustia e incertidumbre pueden tener mucho más peso del que imaginamos. El dilema de Jefté nos enseña que la moralidad de las promesas depende no solo de las buenas intenciones, sino también de la reflexión sobre las consecuencias de estas promesas para los demás. Actuar impulsivamente puede generar arrepentimiento, y el verdadero sacrificio no solo reside en cumplir la promesa, sino en comprender que nuestras acciones tienen un impacto directo en la vida de quienes nos rodean. Jefté,
A pesar de ser visto como un héroe en su lucha contra los amonitas, también se convierte en un ejemplo de cómo la fe no puede disociarse ciegamente de la reflexión moral. Lo que aprendemos de él es que el verdadero liderazgo y la verdadera fe están íntimamente ligados a la responsabilidad, la reflexión y la comprensión de las implicaciones de nuestras decisiones. Por lo tanto, la moral de las promesas nos reta a ser más conscientes y cuidadosos, recordándonos que, en cada decisión, debe haber espacio para la reflexión, sobre todo, para la responsabilidad. La historia de Jefté es un ejemplo inspirador de resiliencia y resiliencia. De ser un hombre marginado, rechazado por su familia y la sociedad, se convirtió en una figura central en la historia de Israel. Su ascenso no fue fácil ni esperado. Jefté fue expulsado de su hogar por ser hijo de una prostituta y creció al margen de la sociedad, rodeado de bandidos y personas despreciadas. Sin embargo, lo que podría haber sido un destino de desilusión se convirtió en una trayectoria de liderazgo y valentía. Supo aprovechar la adversidad y transformar la exclusión en una fuerza motivadora, demostrando que nuestros orígenes no definen nuestro destino, sino nuestras decisiones. La trayectoria de Jefté nos enseña la importancia de creer en nosotros mismos, incluso cuando el mundo nos rechaza. Cuando el pueblo de Israel se enfrentó a una amenaza inminente, no fue un príncipe ni un líder tradicional quien emergió para guiarlos, sino Jefté, el paria. Superó las expectativas, no porque buscara la aprobación social, sino porque tenía fe en sus propias capacidades y en Dios. Su historia es una invitación a todos los que se sienten marginados o al margen de la sociedad. Tu historia aún puede reescribirse y puedes convertirte en el líder de tu propia vida, independientemente de las dificultades iniciales. Al convertirse en juez de Israel y liderar al pueblo hacia la victoria contra los amonitas, Jefté pasó de ser una figura marginada a un héroe nacional. Pero su historia no se trata solo de una victoria militar. Se trata de liderazgo, resiliencia y la capacidad de hacer realidad lo imposible. Demostró que, incluso en los momentos más difíciles, la verdadera grandeza surge cuando alguien es capaz de mirar más allá de sus circunstancias, con valentía y fe, luchar por un propósito mayor. La trayectoria de Jefté es un testimonio de que, a pesar de la marginación, podemos alcanzar la grandeza. Solo necesitamos encontrar la fuerza para levantarnos y seguir adelante. El legado de Jefté resuena a lo largo del tiempo, no solo en la historia de Israel, sino también en nuestra vida diaria. Su trayectoria de superación de obstáculos y liderazgo sigue inspirando a quienes, como él, enfrentan momentos de marginación o exclusión. La relevancia de su historia en el contexto moderno reside no solo en su lucha contra los amonitas, sino en cómo supo reinventarse ante la adversidad. Hoy, Jefté nos enseña que es posible transformar las dificultades en oportunidades, que podemos usar los desafíos de la vida como trampolines para un verdadero liderazgo, incluso cuando las probabilidades parecen escasas. Además, Jefté nos enseña la importancia de reflexionar antes de actuar. Su historia es una advertencia sobre el costo de las promesas impulsivas, especialmente en tiempos de crisis. En un mundo cada vez más dinámico e impaciente, donde las decisiones a menudo se toman sin un análisis exhaustivo, el ejemplo de Jefté nos recuerda que el tiempo para la reflexión es crucial. Su tragedia nos enseña que, si bien la fe es poderosa, debe ir acompañada de sabiduría y prudencia. Su historia nos reta a pensar antes de actuar, a evitar decisiones precipitadas y a considerar las consecuencias de nuestras palabras y de nuestros votos. Finalmente, el legado de Jefté también es una lección de liderazgo. Hoy, en cualquier ámbito de nuestra vida, ya sea en el trabajo, en la familia o en nuestros proyectos personales, podemos mirar a Jefté para ejercer un liderazgo que no se basa en títulos ni estatus, sino en la acción, la fe y la responsabilidad. Él nos muestra que el verdadero liderazgo surge de la valentía para afrontar los desafíos con decisión, la capacidad de unir a otros en torno a un propósito común y la fuerza para superar la adversidad, incluso cuando el camino parece imposible. Por lo tanto, la historia de Jefté no es solo una lección del pasado, sino una invitación a ser líderes en nuestras propias vidas, con valentía, sabiduría y fe. La historia de Jefté nos enseña que la verdadera fe no se trata solo de creer, sino también de reflexionar sobre las consecuencias de nuestras decisiones. Sus errores y victorias nos invitan, en nuestros momentos de decisión, a buscar la sabiduría para actuar con cautela, responsabilidad y valentía. Que aprendamos a no actuar solo por impulso, sino a través de la reflexión y la comprensión de las implicaciones de las promesas que hacemos. ¿Te has parado a pensar alguna vez en las promesas que haces? ¿Cómo impactan tu vida y la de quienes te rodean? Es hora de reflexionar sobre tus decisiones y actuar con más sabiduría.
Si quieres aprender más sobre cómo aplicar estas enseñanzas en tu vida diaria, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Únase a nosotros mientras continuamos explorando historias que pueden transformar su vida. Comparte este contenido con alguien que necesite reflexionar sobre la fe, las promesas y las decisiones. Aprendamos juntos y tomemos decisiones más sabias e informadas.